Bueno, la verdad es que quiero deciros que el libro me ha encantado, ¿eh? Me ha sorprendido, no sabía que lleváis eso entre manos y ha sido una auténtica sorpresa. Y como uno por razones de edad ya le interesa mucho esto de la tercera y cuarta edad, pues la verdad es que el libro ha sido gratísimo leerlo. No me ha llegado todavía Virginia físicamente, pero es que funciona fatal correo, está tardando Fatal. horrores y ese tipo de cosas y ya he tenido experiencia de eso de que te tarda una semana, 8 días en llegar un libro dentro de Andalucía, o sea que es que estamos como estamos en tantas otras cosas. Pero bueno, no funciona Internet y por eso Ya está. Pues más o menos. te lo puse el martes pasado y además en correos, desde correos, que casi me hubiera salido mejor irme a tu casa a llevártelo. ¿Sabes? Coger el ¿Sabes? metro, tampoco están las comunicaciones para utilizarlas mucho. Pues sí. En fin. Bueno, pues ya ha hecho todo el mundo los deberes, todo el mundo tiene los micrófonos cerrados, así que somos 37, qué barbaridad, menos mal que no es presencial, si no nos habría salido por un pico la cerveza de después, las cosas como son. Bueno, pues Antonio, si te parece, Sí, te presento yo a ti, ¿vale? porque eres tú el que va a coordinar un poco la sesión, pero para quienes no lo conozcan, es el profesor Antonio Checa, que ha sido compañero de la Facultad de Comunicación durante muchísimo tiempo y ahora es el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía y felizmente jubilado de sus tareas docentes y se ha embarcado en una tarea mucho más titánica que es precisamente la de llevar adelante este Consejo Andaluz tan necesario. Era solo para quienes no lo conocierais. Así que, Antonio, tú eres el que lleva esto para adelante. Muy bien. Pues como dicen que de gente educada es ser agradecido, pues la verdad es que lo primero quiero agradeceros que hayáis contado conmigo para este acto y, como decía hace un segundo, para un libro cuya gestación ignoraba y que por tanto ha sido una auténtica sorpresa. Como por la edad uno va cambiando de gusto y de preocupaciones, pues justo el libro incide en lo que ahora son mis máximas preocupaciones y creo que estamos ante un libro que aporta modernidad, es decir, el tema es absolutamente del momento, es nuevo, porque es verdad que de tercera edad, últimamente, pues se habla, por fortuna, bastante, y con esto de la pandemia y las residencias, pues no os digo, pero aunque se hable ya mucho de tercera edad, ahora el libro es una buena aportación porque es muy sistemático. Es decir, os felicito porque se cumple, se acerca a la radio, se acerca a la televisión, al cine, a la publicidad, a Internet, es decir, todas las redes, es decir, todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo audiovisual y cómo está repercutiendo en la tercera edad, lo analizáis y creo que lo analizáis muy bien. El libro es valioso por su artículo, por cada uno de sus artículos, pero creo que sobre todo por el conjunto. Es decir, lo que aportáis aquí es una cantidad extraordinaria de ideas, de visiones. ¿Veréis? Yo he visto la película pues, La juventud de Sorrentino y el artículo que le habéis dedicado, pues lógicamente, Valerio, es una aportación magnífica. Es decir, veo las cosas de una perspectiva que no la había visto al ver la película. Es decir, te ayuda extraordinariamente a reflexionar. Tu artículo, Virginia, pues no sabía que había, por fortuna, tantos programas de madrugada dedicados a tercera, lástima que sean de madrugada, pero que cada artículo descubre cosas y el conjunto me parece que es una aportación bastante interesante. Y veo que además, y hay una cosa que me complace, la editorial es sevillana, es me siento orgulloso de haber contribuido con una gotita a la fundación de este grupo, que ahora lo veo muy rico, lo veo muy plural y lo veo muy informado. La verdad es que da gusto ver lo al día que estáis, ¿eh? Y eso se refleja muy bien en la textura del libro, los contenidos y en cada uno de esos artículos. Así que, aunque
no es daros coba ni mucho menos, sino yo creo que es estricta justicia felicitaros porque hayáis hecho esta aportación que yo creo que marca una buena pauta en los estudios. La palabra de solitario no me acabo de hacer a ella, pues sí, los estudios sobre la tercera edad, pero la verdad es que es una contribución que llega en el momento preciso, porque esta coyuntura tan extraña que estamos viviendo es que es la coyuntura de la tercera edad. Es decir, que la tercera edad no han hecho protagonistas, que si la residencia y la no residencia, que si te vacunas, que no se vacuna, que uno se vacuna primero, que otro se vacuna. No, la tercera edad ha adquirido un protagonismo extraordinario. Por fin se ha hecho una reflexión sobre la tercera edad. Fijaros, ahora ya sabemos todo el camelo que han sido las residencias de la tercera edad, el sacadinero que ha sido la residencia de la tercera edad, cómo ha quedado eso tan claro y evidentemente algo habrá que hacer y algo tendrán que hacer nuestros denostados políticos en ese sentido. Es decir, que el libro llega en el mejor momento posible o uno de los mejores momentos posibles porque hay una preocupación, no solo en España, hay una preocupación visiblemente en toda esta Europa envejecida por la tercera edad, por cómo le está afectando todo lo que está ocurriendo. Así que enhorabuena por la calidad del libro y enhorabuena también por la oportunidad, como digo, del libro. Y ya no hablo más, ahora os doy quien quiera hablar, porque tiene la palabra. Pues sería el turno de Mar García Gordillo, Venga, que es la directora general de comunicación de la Universidad de Sevilla. Bueno, yo estaba preocupada porque hablar después de Antonio Checa iba a ser complicado, pero él ha sido cortito, así que yo también seré cortita, que es justo lo que había planificado. Bueno, en primer lugar, yo quería dar las gracias por la oportunidad de presentar el libro, por una parte, de una muy buena amiga, que está espléndida y radiante hoy, como todos los asistentes al acto pueden ver, y bueno, y de darme la oportunidad de presentarla junto a Antonio, pues que es alguien a quien yo aprecio mucho porque era mi decano, fue mi mentor, y probablemente si él no me hubiera dado la oportunidad de estar en su equipo, yo hoy no estaría donde estoy, así que, y lo veo muy poco últimamente, así que me alegro que aunque sea en plano Antonio te pueda ver y te pueda mandar un fuerte beso desde aquí. Así que estoy doblemente contenta por presentar este libro y también por hacerlo junto a Antonio. Tengo que decir que conozco a muchísimos de los autores que aparecen en el libro, de los autores que aparecen en cada uno de los equipos, pero creo que el libro lleva desde el título y en todo su desarrollo un poco el sello de Virginia Guarinos, que además de saber hacer equipo, que creo que es algo que deberíamos aprender más gente dentro de la academia, es muy importante desarrollarse uno como persona, pero crear escuela y hacer equipo es casi más importante que uno vaya en primera línea. Creo que este libro es ejemplo de esa habilidad que tiene Virginia para que la gente se sienta a gusto y confortable trabajando en grupo, ¿no? Y eso creo que es de reconocer y además trasciende al libro porque aunque cada capítulo es de autores diferentes, tienen una imprenta, digamos, parecida. Tengo que decir como Antonio que el concepto etario no es que me disguste, sino que no lo conocía en cuanto que lo oí, sabía a qué se refería, pero hace bastante poco, la nueva ministra de Sanidad ha hablado de la vacunación con criterios etarios y entonces he dicho yo, bien, esa palabra me la enseña a mí mi amiga Virginia. Así que por eso estoy contenta. He de decir que creo que este libro, pues, está teñido, está envuelto de dulzura y están tratados los temas con un cariño extremo. Hay que decir que generalmente cuando se habla de la tercera edad
el tratamiento es dificultoso o la gente lo aborda siempre desde el punto de vista más negativo y creo que este libro pues lo aborda desde una perspectiva desconocida y fuera de cualquier moda académica. Llegado a este punto de mi presentación, he de confesar, y está muy feo que lo haga, que yo no he leído el libro, ¿vale? Por motivos diversos no he podido leer el libro. Pero sí que he escuchado todos y cada uno de los capítulos emitidos en podcast a través de Radius. Porque creo, bueno, porque es uno de los nuevos programas de esta temporada. Cuando escuché el primero, le dije, Quilla Virginia, esto es casi un paper, porque no te escribe un artículo y lo publica. Y dice, no, no, es que ya lo es, son los capítulos del libro que vamos a sacar próximamente. Entonces, los podcasts de este programa, que creo que sinceramente es una de las grandes novedades de esta temporada dentro de Radius, son deliciosos porque abordan distintos aspectos de la vejez, pero los trata con cariño, hace protagonistas a los personajes, tienen una música deliciosa, una duración perfecta para que no lleguen a cansar, se tratan los temas con rigor y con profundidad, pero también con mucha delicadeza. Y bueno, me hace muy feliz que haya cierta sintonía entre este libro y Radius, porque la persona que coordina el libro, como todos muy bien saben, es la que le ha dado vida a esa radio que tenemos en la universidad. La ha dejado recientemente, pero la ha dejado muy bien criadita y va a seguir dando seguro con pasos firmes. Y creo que convertir o sea, hacer transversales los proyectos, que tengan distintas versiones, que podamos leerlos, pero que también podamos oírlos. Y estaría estupendo que pronto también pudiéramos verlos, pues, digamos, hacen los proyectos más redondos y más bonitos. Así que para seguir la senda de Antonio y no alargarme en exceso, pues quiero felicitar a Virginia, que como coordinadora del volumen, a todos los autores que aparecen en ellos, que creo que todos han hecho un trabajo magnífico, a la editorial, porque el libro también es bonito, como ha dicho Antonio Checa, está muy bien editado y creo que es un orgullo, creo que debe de ser un orgullo para todos que estos libros se puedan hacer en Sevilla y que además lo haga gente que conocemos, así que creo que también se merecen su parte de felicitación y no sé quién viene detrás mía, pero ya cedo la palabra. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ¿Quién ti. toma la palabra? ¿Quién toma la palabra? Pues hablo yo directamente ya, Antonio. Bueno, pues yo quería agradecer a Antonio y a Mar, en primer lugar, su tiempo, abusando también de la amistad que me une a ambos. Y quiero agradecer también especialmente la asistencia a todas las personas que están conectadas, puesto que ahora mismo una presentación de libro de forma telemática tiene muy poquito aliciente, ¿no? Lo importante, lo interesante de las presentaciones de libros es precisamente compartir después un rato de charla o incluso una copa con los autores, y aunque lo hemos intentado, hemos tanteado entre 8 y 10 salas, espacios distintos, públicos y privados, pero siempre recibimos la respuesta de no es el momento, no podemos, y bueno, pues ya se hará en un futuro si se puede, y si no, pues aquí estamos. La verdad es que, como ya sabéis por el título, pues es efectivamente un trabajo sobre estudios etarios que, aunque a Antonio le haya parecido sorprendente porque no sabía que estábamos en ello, sin embargo, es un trabajo que iniciamos en 2019 con idea de ser un tanteo previo para la presentación de un proyecto de I+D+I, la convocatoria competitiva del Ministerio, que es lo que pensamos hacer, aprovechando que es una línea de trabajo de nuestro equipo de investigación. Este es el resultado de todos mis compañeros del equipo de investigación Admira,
que, como sabéis, pues Admira significa análisis de imágenes, medios y relatos audiovisuales en su historia para el cambio social. Eso del cambio social nosotros lo hemos llevado siempre muy a rajatabla, porque ha sido una forma que hemos tenido de visibilizar a través de nuestras investigaciones de una forma rigurosa y científica las carencias discriminatorias que existen en todos los medios audiovisuales a propósito de determinados colectivos reales, de colectivos sociales marginados cuando no silenciados. En nuestra carrera, que ya no sé cuántos años de equipo de investigación llevamos, hemos prestado atención a estudios de mujeres, estudios de género, hemos trabajado también sobre inmigración, hemos trabajado sobre colectivo LGTBI y sobre estudios etarios. Hemos trabajado sobre la infancia, sobre la adolescencia y ahora debo reconocer que llevo mucha culpa porque cuando mi hija era pequeña me embarqué en estudios de niños, cuando llegó adolescente me embarqué en estudios de adolescentes y ahora que mi hija no ha llegado a esta edad, pero yo sí, considero importante tener una aproximación a, estos perfiles humanos y su representación en los medios audiovisuales. Y llevábamos mucho tiempo trabajando de forma individual o por parejas y creo que era el momento de tener un libro colectivo, compacto, coherente, que intentara tentaculizar la mayor parte de los medios o de los formatos que podían representar perfiles de población envejeciente. Y así fue como surgió este libro, ¿no? Por otro lado, teniendo en cuenta que otro de nuestros focos de interés en el equipo de investigación es la narrativa audiovisual y los nuevos formatos, pues nos pareció también oportuno jugar a hacer lo que estudiábamos, aquello que nosotros ya hemos investigado, que es la transmedialidad en múltiples publicaciones nuestras, tanto colectivas como individuales, pues queríamos ponerlo en práctica y entonces decidimos que los capítulos de los libros corrieran paralelos a episodios de un programa radiofónico, pero no como adaptación de ese programa, o sea, de cada capítulo. No es una versión sonora del capítulo, sino que es una extensión transmedia, puesto que cada uno de los capítulos aporta nueva información con respecto al programa y cada programa aporta información con respecto al capítulo del libro. De tal modo que tanto el capítulo se puede leer sin que pierda sentido y el programa se puede oír sin que pierda sentido. Son independientes, pero al mismo tiempo complementarios. Así que si alguien llega a nosotros como oyente, podrá ser también un lector en el futuro, y si alguien llega a nosotros como lectores, podrá necesariamente ampliar contenidos y convertirse en oyente de la isla etaria, que conserva el mismo título, y por supuesto de mi Radius. Además, hemos querido contar con dos firmas invitadas, que son dos de las pocas personas que en España trabajan en estudios etarios. Uno de ellos es Fran Zurián, que es el director del equipo de investigación GECA, especializado en estudios. Y gracias, Irene, por compartir ese es el enlace del programa. Fran Zurián, que es el director del equipo GECA, al que tanto le debe la ciencia social española con respecto a los estudios LGTBI, y una de sus últimas publicaciones ha sido también la aproximación a los estudios etarios de perfiles envejecientes desde esta perspectiva de género también, ¿no? Y, por supuesto, con Isabel Menéndez, que es la directora de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Burgos y además es compañera nuestra porque es profesora titular de comunicación audiovisual, que también ha escrito un capítulo siendo especialista en estudios etarios y mujer. Así que creo que efectivamente el libro ha quedado muy redondo y no solamente en cuestión de contenidos, tanto de libro como de radio, sino por el buen hacer de RIDAC, de esta editorial joven, que ha empezado de una manera tan arrolladora que creo que tiene mucho futuro porque trabaja muy bien. Las ediciones son preciosas, son unas ediciones que, como veis, llevan unas ilustraciones absolutamente delicadas
y no solamente las de este libro, que son las que podéis conocer, sino la de libros anteriores, y que en este caso, tanto la ilustración de portada como de interiores es obra de José Antonio González Padilla, que intervendrá también al final. Y para no hablarlo yo todo, y estando mi equipo prácticamente entero aquí, desde distintos puntos del espacio-tiempo, puesto que tenemos a una de nuestras componentes en Huelva, otra en Valencia, y no sé si Fran desde el futuro, ya no es desde otra coordenada espacial, sino también temporal, no sé si Fran habrá conseguido conectarse desde el futuro. Digo el futuro porque vive en Japón y en estos momentos son allí las 4 o las 5 de la mañana. De mañana. Entonces, él, él está en el futuro, así que no sé ahora mismo si está, no está. Bueno, pues es igual, si conecta, ya le daremos oportunidad de que se presente. Y bueno, pues como estamos todos, pues vamos a hacer un mix muy breve para que cada uno de los autores pues os cuente más o menos desde la perspectiva de cine, televisión, publicidad, pues un poquito, solo un poco, ¿vale? Sí, me está viendo en sueños o en pesadilla, quizá, ¿no? Quizá por la hora. Valerio, no sé, mi compañero Valerio Durán de la Universidad de Sevilla y hasta hace muy poco de la Universidad de Cádiz, se ha encargado de uno de los capítulos sobre cine. Valerio, si quieres, puedes conectar tu micro y contar un poco. Ahí está Valerio. Hola, Hola, ¿se ve? se ve y se oye. Hola, ¿qué tal? ¿Se ve y se oye? Bueno, estupendo. Se oye Entonces, bajito, pero se oye. ¿se Sí, escucha se oye muy bajito? bajito, Val. Ahora, Sí, ahora, 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 Valerio, ahora bien. Es ahora, ¿no? Es que creo que es que me fallan unos cascos y entonces digo, bueno, parece que si me acerco así casi un poco, pues funciona algo mejor. Que bueno, pues nada, hola a todos y todas y estoy muy contento de que este libro haya salido tan rápido y tan bien. Y bueno, se lo agradezco también públicamente a Virginia, que es quien tuvo la idea con ese proyecto que ella ha mencionado de ese posible I+D que al final no se gestó como I+D, pero que sí ha tenido este recorrido tan interesante con libro, en el formato libro y con el formato de los programas de radios. Yo no sé si he disfrutado más escribiendo el libro o realizando el programa de radio. Porque, a ver, cuando hice el capítulo, mi capítulo trata sobre la tercera edad en los personajes envejecientes de la película de Paolo Sorrentino, La Juventud. Bueno, pues la verdad que es un capítulo que me ha gustado hacer porque, aunque yo había trabajado sobre Sorrentino alguna vez, pues no pude profundizar en su obra hasta que no hice una estancia en la Universidad de Bari en 2019. Y entonces, claro, allí me encontré con mucho material interesante que aquí yo no tenía. Y bueno, la película me gustaba. Agradezco mucho las palabras de Antonio Checas sobre las palabras tan amables hacia mi capítulo. Y bueno, no sé si es que yo en el fondo he sido siempre un poco una persona más mayor desde que era muy pequeño. Pero siempre me he sentido más afín a muchas personas mayores y a su forma de reflexionar sobre la vida que a la gente que era de mi edad. Entonces las conversaciones de estos personajes sobre su vida, sobre su presente, porque no hablan de futuro, sobre su pasado, muchas horas, la visión que tienen en torno a los hijos, la responsabilidad sobre los hijos, a pesar de que esos hijos tienen ya 40 y tantos años, también es interesante porque para ellos son sus hijos, no son solamente unos jóvenes que ya son adultos, ¿no? Me gustan mucho también las conversaciones largas sobre las enfermedades, algo tan presente cuando, bueno, tan presente siempre. Lo que pasa es que cuando las personas van cumpliendo o vamos cumpliendo años, es algo que se hace más presente, valga la redundancia. Entonces, realmente, pues lo que fue la escritura del capítulo me gustó y también el formato. Cuando coordiné para la editorial Ridac el artículo, el libro de Rompiendo el Código, pues la verdad que el formato que utilizamos me gustó mucho. Las ilustraciones, lo bien editado que está, coincido totalmente con Mar en ese sentido. Es una editorial que cuida mucho las ediciones. Por lo tanto, fue un capítulo muy cómodo para mí de hacer. Eh, el resultado ha sido muy bonito y además luego el complemento de la radio
ha quedado genial, puesto que en el capítulo, por ejemplo, en el mío, no solo hablo de mi capítulo de texto, sino que he podido hacer entrevistas y he podido contar con testimonios, entre ellos el de mi madre, con testimonios sobre personajes femeninos de cuando mi madre era joven y que ahora desarrollan papeles de la edad determinada de mi madre o mayores. Claro, porque siempre los ídolos que uno tiene en la juventud no son los ídolos de nuestra edad, sino los ídolos de cuando tenemos o sea, los ídolos mayores, ¿no? Entonces, también ha estado muy bien. Y bueno, es una forma de, creo, justa y necesaria de poner en valor a un grupo de edad, y bueno, no es solamente un grupo de edad, un grupo social muy amplio que injustamente es representado. O sea, lo que yo no creo que es normal es que la gran mayoría de películas de Hollywood se estrenan para gente adolescente cuando quienes van al cine son sobre todo las señoras de la tercera edad. O sea, uno va al cine a la hora que vaya, prácticamente casi a cualquier hora, y quienes realmente llenan los cines son los grupos de amigas, que son quienes van a diario al cine. Entonces yo recuerdo haber ido al cine a sesiones de lo más variado y siempre hay señoras de una edad determinada que están yendo al cine, son las que lo mantienen. No sé si cuando dentro de 20 años este grupo ya no vaya al cine, no sé si es que ya nadie irá o es que hay un relevo. Lo mismo nos da por ir al cine a los que tenemos 35 y vamos todos los días como antiguamente, pero es verdad que hay una sana cultura de ir a las salas de cine, sobre todo porque mi capítulo trata de cine, y no sé, yo cuando hablo con mis padres me decían, es que ellos iban al cine todos los días, cuando eran niños, o si no, viernes, sábado y domingo, era su entretenimiento principal, o a las sesiones doble, o al cine infantil. Y bueno, dedicándonos a esto, pues me parece muy interesante ver que si este es el grupo de personas que más va al cine, tiene que haber más relatos audiovisuales para que ellos se sientan representados. Y más libros como el nuestro, claro. Bueno, y con la pandemia se ha visto. Incluso las primeras semanas, muchas películas eran películas más clásicas o películas más vinculadas a los grandes géneros. Yo lo veía en televisión española, lo estuve observando y pensé, digo, mira cómo se dan cuenta que hay mucha gente en casa que incluso está variando un poquito la programación, ¿no? Ya no ponen la misma película telefilm de después de comer un poco más previsible, sino que estaban volviendo a emitir algunos títulos importantes de estos que solamente ponen una vez al año o cada 2 o 3. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho, pero realmente pues me he sentido muy cómodo, me he sentido muy bien, creo que el libro es necesario y me parece que debemos seguir por una senda de análisis de personajes y de análisis de temas y de cuestiones que son tan importantes porque si Dios quiere todos esperemos, o sea, a todos nos gustaría llegar a la cierta edad que ahora mismo, de la que ahora mismo estamos hablando. Pues Muy sí, bien. muchas gracias. Pues tenemos también dos compañeros del equipo que trabajaron sobre cine, pero ya no solo sobre cine en general para analizar perfiles de personajes, sino ahondando de una manera atrevida en un tema que sí que está verdaderamente silenciado porque exige visibilización del cuerpo, que es el sexo entre personas mayores. Y nosotros nos hemos atrevido, en particular se han atrevido mi compañera Irene Liberia, desde Valencia, y mi compañero Sergio Cobo, desde aquí, desde Sevilla. Así que, pues tienen ellos la palabra para contar un poquito. Irene. Va Sergio primero. ¿Va Sergio? Voy. Ahora, no sé si me escucháis. Sí, sí. Escuchamos. ¿Sí? ¿Me veis? Vale. Sí. Bueno, nada, sin extendernos mucho también, vamos, en primer lugar, darte las gracias, Virginia, por meternos en otro proyecto como este, la verdad, tener la oportunidad de acercarnos a temas en los que probablemente por nosotros mismos nunca llegaríamos, pero una vez que estamos dentro de ellos, es verdad que descubrimos, como bien decía Antonio también en la presentación, muchas cosas que no esperábamos encontrar, ¿no? Nosotros hemos abordado el tema del sexo y la tercera edad por varias cosas. Primero, lo que nos llamaba la atención era la no representación de la sexualidad o del sexo en los personajes mayores en el cine, ¿no? Encontramos que realmente si hay poca representación de personajes envejecientes o personajes mayores, casi que no existe o no se representa nada del sexo, ¿no? De
ellos, ¿no? También nos parecía especialmente abordar algunas cuestiones como la de los estereotipos, ¿no? La representación de la persona mayor que le interesa el sexo como viejo verde o como vieja loca en el caso de la marca de mujer, ¿no? También nos interesaba un poco la asociación de sexo-belleza, belleza-juventud, y que era una especie de triángulo que de alguna manera pues básicamente iba en esta misma línea, ¿no? Donde simplemente parecía que los únicos que tenían derecho al sexo eran los personajes jóvenes, ¿no? Entonces nos interesaba un poco romper esta representación de personajes mayores como personajes que son cuidados o que son cuidadores, y nos interesaba convertirlos en personajes que podían desear o eran deseantes, ¿no? En este sentido, igualmente nos interesaba acercarnos tanto a la representación masculina como a la femenina, donde en este caso nos parecía que era todavía más significativo. Me estáis escuchando, ¿no? No sé, que se me da aquí como la conexión. Estamos escuchando, estamos escuchando. Sí, Vale, sí, vale. de vez en cuando se te va el vídeo, pero se te sigue oyendo, Sergio. Vale. Que en este sentido nos interesaba, os decía la representación de personajes masculinos y personajes femeninos, bueno, básicamente tomando la máxima de Susan Sontag, que decía que los hombres maduran, las mujeres envejecen, ¿no? Esta representación que básicamente la encontramos también en el cine, donde era mucho más habitual encontrar a hombres mayores que deseaban frente a señores mayores que no deseaban, ¿no? Sin meterme mucho en el análisis y dándole ahora también la palabra a Irene para que nos hable del podcast que incluimos, que también es un complemento, como bien decía Virginia, bastante interesante el capítulo. Nos interesaba sobre todo hablar de los últimos años y de cómo realmente sí ha cambiado esta representación, ¿no? A partir del 2000 sí que encontramos de verdad representación de personajes envejecidos manteniendo relaciones o hablando de sexo de manera abierta en las películas, ¿no? Para ello hemos seleccionado 10 pelis, que son las que hemos analizado y donde básicamente hemos sacado conclusiones que desde nuestro punto de vista sí que son bastante interesantes. No os quiero meterme mucho más para que leáis el capítulo, como en realidad lo que tenéis que hacer, comprar el libro, leer el capítulo y luego ya nos emplazamos a charlar con una cerveza y poder hablar del propio texto. Pero nos interesaba sobre todo ver qué tipo de representación había, ¿no? Porque en muchos casos las representaciones cuando están o bien son tratadas desde la comedia o bien son tratadas como un conflicto, ¿no? La disfunción como un problema físico, como un problema mental, incluso como un problema social. Cuando se representa el sexo, en casi todos los casos, o en la mayoría de los casos, es un sexo heterosexual, monógamo. El canon de la belleza, ¿no? La representación del cuerpo, como bien decía al inicio, esta corporalidad a veces se evitaba, ¿no? No veíamos cuerpos arrugados, envejecidos, teniendo relaciones, ¿no? Sino que parece que solo hay un canon de belleza posible y solo hay un cuerpo sin celulitis perfecto, que es el único que podemos ver teniendo relaciones. Y probablemente todos estamos mucho más alejados de ese canon y es interesante, básicamente, la función del cine en ese sentido. Y nada, simplemente me gustaría, bueno, pasarle también la palabra a Irene, que es un capítulo que coescribimos, que tiene este programa de radio también, donde hemos tenido una interesante entrevista que ahora Irene nos cuenta, así que bueno, si Irene estás por ahí. Sí, a ver, ¿me oís? Sí, perfectamente. Vale. Pues bueno, gracias Sergio y me sumo al agradecimiento por supuesto a Virginia y también a Antonio y a Mar por hacernos de anfitriones hoy. Y bueno, yo tampoco me voy a extender porque ya ha comentado más o menos Sergio de qué va nuestro capítulo y cómo lo hemos abordado, pero como él ha dicho y como habéis estado comentando, sí que la parte de podcast es un complemento que realmente refuerza algunas de las ideas que aportamos en los textos, pero que aporta además información adicional que en ocasiones como la nuestra creemos es muy potente, porque tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sacramento Pinazo, que es una profesora de psicología social de aquí de la Universidad de Valencia, y que ella es una de las grandes expertas en nuestro país en gerontología,
Pero específicamente, además, desde la psicología ya ha trabajado mucho el tema de cine y personas mayores, que además ha trabajado también con alguien que ha sido compañera nuestra del grupo de investigación en muchos años, con Trinidad Núñez. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con ella, que claro, tiene una trayectoria muy larga en estos estudios, y pudimos corroborar muchas de las cosas que estábamos viendo nosotros en los análisis que estábamos haciendo, en lo que podíamos ir leyendo. Primero y principal, que por supuesto los personajes mayores son personajes absolutamente secundarios, que en el mejor de los casos ayudan a resolver alguna trama. Cuanto más aumenta la edad, más invisibles son, pero si además hablamos de sexo, ya el tabú hace que básicamente esta cuestión haya sido invisible o no tratada hasta prácticamente el cine de este siglo XXI, que es el que nosotros abordamos a partir de este análisis de estas 10 películas, aunque sí es verdad que las conclusiones a las que llegamos no son muy halagüeñas, pero sí que vemos pasos adelante muy importantes. Las películas que realmente muestran y se atreven son pocas, son, parafraseando un poco el título de nuestro libro y de nuestro podcast, son islas, ¿no? Pero tienen una fuerza en sí mismas en la que merece la pena pararse, pero además sí que es cierto que se van dando pasos cada vez más. De hecho, nosotros escribimos el capítulo hace medio año. En ese momento se acababa de estrenar la última película protagonizada por Rosa María Sardá, que justo se estrenó cuando acababa de morir, Salir del ropero, donde se cuenta, las protagonistas son ella y Verónica Forqué, y se cuenta la relación entre dos supuestas amigas que en realidad son amantes, son novias. Pero es que además en Netflix podéis ver una película que también, un documental que está hace unos meses sobre una pareja de ancianas que han estado 60 años de su vida juntas y que se casaron pocos meses antes de morir una de ellas en una residencia que estaban juntas allí en Estados Unidos. Y además acaba también de salir la noticia de que en la carrera a los Oscar, la película que representa a Francia, de momento, que está en esa preselección, aunque está dirigida por un director italiano que está afincado en Francia, es una película que se llama Entre nosotras y cuenta precisamente también la vida amorosa entre una pareja de mujeres que son vecinas y que lo esconden debajo de esa supuesta relación de vecindad y de amistad, pero que son amantes, ¿no? Entonces sí que hemos visto que lo que es mostrar el sexo ocurre muy pocas veces, que hay alguna película como una película alemana de 2008, En el séptimo cielo, que realmente es muy rompedora, también por lo que decía Sergio de si añadimos el plus de género, ¿no? De si las mujeres, no ya las mujeres de la tercera edad, sino sabemos que las actrices a partir de los 40 tienen serias dificultades para encontrar papeles en el cine porque precisamente ya dejan o se van alejando de ese canon que para nosotras es mucho más fuerte, ¿no? que para ellos. Entonces, claro, si hablamos de vejez, sexualidad y mujeres, pues el tabú y la invisibilidad ya es absoluta, aunque como digo, se van rompiendo, incluso en estas relaciones homosexuales que empiezan a asomarse, se van rompiendo muchas barreras. Y simplemente para cerrar me gustaría recordar que Francisco Zurian en el prólogo habla precisamente de que la vejez no es una cuestión puramente biológica o medicalizada, sino que tiene mucho de cultural, ¿no? Y por eso el papel, el cine, con el papel que sabemos que tiene de creador de imaginarios y el papel de intervención social, pues tiene ahí un papel, valga la redundancia, muy importante que hacer, ¿no? Por eso, porque los mensajes que a nosotros nos llegan son los que nos construyen y los que nos permiten hacer unas cosas y no otras. Y en el caso de la vejez y la sexualidad pasa exactamente lo mismo. De hecho, en el caso de las mujeres, por ejemplo, la barrera del cuerpo de no mostrarse porque no cumplen esos cánones, porque son cuerpos viejos y ya supuestamente no deseados, pues imposibilita que muestren su deseo, porque imposibilita que se sientan cómodas mostrándose desnudas ante otro, ¿no? Y esto, precisamente, como es la realidad, es también lo que vemos en el cine.
Pero bueno, se van dando esos pequeños pasos que auguran un futuro un poco más esperanzador y os animamos a leer el capítulo y a escuchar el podcast porque la entrevista con Sacramento es muy interesante. Muy bien, muchas La gracias, película, Irene. la Sí. película alemana que habéis comentado se pasó en el Festival de Cine de Sevilla, hará 10, 11 años. Yo la vi y recuerdo la sorpresa, porque fui con mi hijo, y recuerdo la sorpresa a mi hijo de una película en la que los protagonistas eran personas, para ellos además, de avanzada edad, pero no solo para mi hijo, yo creo que al público les sorprendió mucho, hace solo de años. Sí, afortunadamente han cambiado mucho las cosas, ¿no? También todos somos más mayorcitos, pero la vi, a mí también me sorprendió y era una película en ese aspecto impactante, ¿no? Porque además recuerdo que había escenas en las que establecían diferencia entre los que tenían 70 y los que tenían 80. Exactamente, oye, ¿cómo lo hacen los que tienen tal? Pues eso tienen más dificultades que nosotros, ¿no? Y era una película provocadora además en aquel momento. Así que enhorabuena porque el trabajo es muy interesante, la verdad que sí. Muchas gracias, Antonio. Virginia, te devuelvo la palabra. Sí, pues, bueno, la verdad es que el cine hoy por hoy hay que reconocer que es mucho más conservador en sus planteamientos sociales que la televisión, que va mucho más rápida y es más esponja, absorbe mucho más los distintos tipos y estereotipos, incluso genera prototipos. Y sucede, por ejemplo, en series como Grace and Frankie, que nos la va a comentar y, bueno, por compensar un poco ficción y un poco entretenimiento, nos lo va a comentar María Toscano, que ha hecho algo, ha trabajado en su capítulo sobre esta serie, donde además hay efectivamente una pareja homosexual masculina envejeciente, y después Laura va a intervenir también para hablar sobre las yayas millennials, que también las hay, y que se pusieron de manifiesto en un programa de la Resistencia. Así que María, cuando tú quieras. No María, se te oye. María, quizás se te ha olvidado Ahora, conectar ¿ya me tu micro. escuchas? Ahora sí, sí, Vale. sí, sí, ahora sí. Sí, no, es que tiene una tecla el ordenador para silenciar el micro y hay veces que le doy y se me olvida. Que lo que decía, que me uno al agradecimiento de mis compañeros, a Virginia por contar con nosotros siempre y por fomentar este tipo de investigaciones y de propuestas en las que, pues eso, siempre de cara a lo social y a darle voz y visibilidad a los colectivos que normalmente no la tienen y que poco a poco, pues creo que gracias a trabajos como el que ella lleva haciendo tantos años se va dando un poco más de visibilidad y se va teniendo en cuenta que es importante hablar sobre ello y que se representen diferentes edades, diferentes colectivos y abordarlo desde diferentes maneras. Y también muchas gracias a Antonio y a Mar por estar también con nosotros esta tarde y presentarnos, que es todo un placer tenerlos aquí, aunque sea en la distancia. Y bueno, el capítulo, lo que comentaba Virginia, mi capítulo va sobre la serie Grace y Frankie, que es una serie de Netflix que se estrenó en 2015 y desde que se estrenó me llamó la atención porque, bueno, la protagonizan Jane Fonda y Lily Tomlin y fue como, esto no he visto antes algo así. No me suena haber visto antes una serie así con dos protagonistas de esta edad, que sí, están las chicas de oro, pero bueno, es una serie mucho más antigua, pero algo más reciente no recordaba haber visto sobre este tema y encima con un tono de comedia que aborda pues eso, tanto la sexualidad de dos hombres que llevan teniendo una relación en secreto durante muchos años, que por no ser capaces de decirle a su familia, oye, que realmente pues estamos enamorados y queremos vivir nuestra vida ya, que ya con 70 años pues nos toca poder ser felices por lo menos lo que nos queda de vida, ¿no? Y eso, y luego realmente las protagonistas son ellas dos y tratan muchos temas, como comentaban Sergio e Irene en relación al cine, pues en este caso también se aborda la sexualidad desde diferentes perspectivas. Ellas dos forman una empresa y es divertido porque se dan muchos
muchos momentos que normalmente son tabú y no tienen ningún tipo de visibilidad o no se habla sobre ello. Y creo que la televisión, bueno, en este caso en Netflix, es una plataforma que acerca este tipo de contenidos y me parece muy importante, aunque no sean muchas las representaciones que se han encontrado en televisión, por lo menos pues que las que hay tengan un poco de visibilidad. Y luego, bueno, pues gracias a esto pude hacer una entrevista con María Galeana a la hora de plantear el programa de Radius y la verdad que fue todo un honor hablar con ella porque no se me ocurría, como la serie de la que hablo en el libro, estadounidense, no se me ocurría otra forma de plantearlo que no fuese con un contrapunto del ámbito español. Y pues hablar con ella, que era para mí es la mayor representante de este grupo etario en la televisión española, porque como hablaba con ella y mencionamos en la entrevista, es considerada por muchas personas la abuela de España, ¿no? Ha estado durante muchos años en la televisión española, ha sido la abuela de la familia y también la abuela de muchas personas que la han tenido como referente en sus salones durante años. Entonces, pues eso, la verdad que ha sido un placer y bueno, también conté con otra entrevista, la abuela de una amiga, por tener tanto el punto de vista de María desde dentro de la televisión como un punto de vista desde fuera, de una persona que creo que Rosario tenía 78 años, si no recuerdo mal, 78 o 79 años, y eso, una persona que ve la televisión y que como consumidora de televisión, si se sentía identificada, si ve que se habla de cosas que a ella le interesan como espectadora por su edad. Entonces, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, gracias al libro, poder acercarme un poco más a tanto a las representaciones como a una persona como María, que fue encantadora y fue todo una experiencia poder entrevistarla. Muchas gracias. No sé ¿Quién habla ahora? si está Laura lista. Laura Pacheco. ¿Laura? ¿Se me oye? Sí. ¿Se me oye? ¿Se te oye? ¿Se me ve, no? Verse ahora. No se ve. Vamos, se ve la foto, pero el vídeo no se ve. Un segundito. Ahora creo, ¿no? Ahora Ahora se ve. Vale. Ya está, ¿no? Ya se me oye y se me ve. Sí. Vale. Pues bueno, yo como mis compañeros me quiero, por supuesto, sumar al agradecimiento a Virginia, que allá donde va nos lleva a todos como equipo y suscribir las palabras de Mar, de que es una persona que hace equipo y eso luego en las investigaciones y en el resultado de todo lo que hacemos se nota porque lo hacemos con mucho cariño. En cuanto a mi capítulo, yo hablo de esas yayas millennials que comentabas antes. Existen, son una rara avis, pero bueno, existen. Yo cuando me propusieron formar parte de este libro, lo primero que tenía claro es que me interesaba hacerlo en televisión, porque creo que es un medio que llega es el medio que a más gente llega, todo el mundo tiene al menos una televisión en su casa, y creo que por ahí la representación de personas mayores de 65 años, de envejecientes, podían colarse ciertos, y se cuelan de hecho, ciertos estereotipos o ciertos prototipos que, bueno, me interesaba pararme a analizar. Entonces, bueno, lo primero que hago en el capítulo es un pequeño repaso a cómo está la no ficción en cuanto a representación de envejecientes. Por ejemplo, el más famoso, supongo, por los años que lleva en televisión, La tarde aquí ahora en Canal Sur, está dedicado exclusivamente a envejecientes. Pero claro, luego el tono es un tono muy triste, se debate constantemente, se mandan mensajes para acabar con la soledad, para que la gente no esté sola. Entonces, bueno, me pareció que, bueno, que era una representación bastante deficitaria. También, bueno, hablo de First Dates y la versión de First Dates 0, en el que aparecen, aunque aparecen poco, sí que hay algún integrante. Y bueno, el caso de Masterchef en televisión española,
que es muy interesante porque desde el principio, sí que en la versión de Anónimos me refiero, siempre incluye a algún envejeciente y de hecho se resalta mucho la vitalidad con la que superan las pruebas, que las pruebas de Masterchef además son muy largas y tal. Pero claro, a fin de cuentas, es uno en cada edición con respecto a otros que son 18 o 20 participantes. Entonces, bueno, existen, pero son pocos. Entonces, se me ocurrió la idea de analizar el programa de La Resistencia, que es un programa que se emite en Movistar Plus, en el Canal 0, pero que los contenidos de la parte de las entrevistas se emiten directamente en YouTube. El público que lo ve es puramente millennial y de hecho la mayor parte lo consume a través de internet, ni siquiera lo consume a través de Movistar. Estamos hablando de gente de 25 o 35 años. Y justo este programa, con unos códigos muy concretos, un humor muy, muy determinado, decidió dedicar una semana de emisión, sus 4 días, a entrevistas a mujeres mayores de 65 años. Lo llamaron las Yayas Week. Entonces, bueno, a priori era bastante interesante porque, bueno, no sé, había incluso en el programa que era bastante improvisado, no se sabía siquiera cómo iba a salir. Y el resultado es bastante gratificante porque al final los temas básicos de cada programa se respetaron. Hay humor, se habla de sexo, de redes sociales, de estilo de vida saludable, se habla de drogas. Entonces, el humor de siempre con el plus de que las personas entrevistadas eran envejecientes. De hecho, la menor tiene 71 años. Las entrevistadas fueron Manuela Carmena, Consuelo Alonso, María Teresa Campos y Chon Álvarez, que en su momento era anónima porque es una de las colaboradoras la abuela de uno de los colaboradores del programa y justo es la entrevista que tiene más visionados. Y fue un experimento, la verdad, muy, muy interesante. Y las entrevistas, como digo, fueron súper divertidas. Entonces, bueno, yo creo que este programa ha demostrado que la población envejeciente puede seguir y sigue los mismos códigos y el mismo ritmo televisivo que una generación con unos códigos tan marcados a la hora de ver televisión y a la hora de consumirla como la generación millennial. Entonces se produce un feedback espectador millennial, protagonista envejeciente y mujer, que me parece súper interesante y creo que cumple con lo que pretendía el experimento. Luego ya en el caso del programa de radio decidí centrarme justo más en la otra generación, la generación millennial, que se trata un poco menos en el libro, qué características tenemos, cómo funcionamos, cómo consumimos y propuse un pequeño diálogo en el programa de radio entre la generación millennial y la generación de mayores de 65 años, haciéndole una entrevista a Ana, que es una mujer que pertenece a la población envejeciente, para ver cómo se sentía representada y qué le había parecido el programa y cómo veía ella ese contraste, si a ella le parecía que casaban entre la generación millennial y la envejeciente. Así que nada, con esto tampoco me voy a meter mucho más porque lo interesante es que leáis el libro, que leáis el capítulo y nada, que espero que os guste y ya doy paso al siguiente. Muchas gracias. Bueno, pues pensábamos que terminábamos con un poquito de publicidad y se iba a hacer cargo de ello Inmaculada. Inma, ¿estás? Inmaculada. Inma la Bella. Bueno, mientras conecta o no, quiero agradecer especialmente, aparte de nuestros... No se te oye, Inma. Aparte de nuestros objetos de estudio que están aquí presentes, que son miembros muy activos del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla y que los estoy viendo aquí como un clavo desde el principio. Bueno, Paco Toledo, que lo he visto, Paco Cantillana, está también Liliana, Rafael López, y que nos han ayudado también incluso a hacerles entrevistas para nuestros programas de radio y son también contenido activo porque producen programas, sus propios programas de radio. Inma, no te oímos. Si tienes problemas, bueno, ahora mismo no estoy viendo tampoco el chat. No lo logra, bueno, no pasa nada. Vale, sales y entra y mientras vamos a darle la palabra en representación de la editorial
a José Antonio González Padilla, que es el maquetador y también el ilustrador del libro, con todo nuestro agradecimiento por el mimo y que ha puesto y el trato en general, no solo suyo, sino de Ale y de toda la editorial en sí misma. Pues, Josan, ¿estás por ahí disponible como para decir unas palabritas? Hola Virginia, ¿se me escucha? Sí. Y si te veis, sí. Ah, vale, no cambia esto. Hola, ¿qué tal? Pues lo primero de todo, darle las gracias a Virginia por confiar en nuestra editorial para este proyecto, a todos los integrantes, los autores y autoras que han participado en él, y a Antonio Checa y María del Mar Gordillo por su tiempo que están de estar aquí en la presentación. Pues nada, el proyecto a nosotros desde el principio nos ha parecido precioso. Es la representación de los envejecientes en medios de comunicación, cine, televisión, etcétera, nos parece, ya digo, precioso. Yo espero haber plasmado esa belleza del tema en las ilustraciones, al menos lo que yo esperaba. Y nada, también es uno de los compromisos sociales que la editorial tiene y que nos gusta tanto. Y poco más que decir. Espero que os guste. A los autores, desde luego, nos encanta. Vamos, prueba de ello es la propia portada, que es una imagen precisamente que atañe al capítulo de Inma, que va a hablar ahora, y que es de una belleza y de una serenidad que nos dejó a todos absolutamente enamorados cuando la vimos. Así que te agradecemos tu trabajo, bueno, lo más que te puedes imaginar. O sea, porque ha sido unánime, ha sido el equipo entero. Muchísimas gracias, Josan. Gracias a vosotros, de verdad. Pues, Inma, ya que por fin cerramos contigo. Ya te vemos. ¿Se escucha perfectamente? Sí. Vale. Con un poco. Pues, Ahí está. vale, bueno, pues mis disculpas por este problema de conexión. Bueno, yo voy a cerrar esta magnífica presentación, ¿no?, de este magnífico libro, agradeciendo a Antonio Checa y a Mar Gordillo su participación en la presentación de este. Y la verdad es que me siento pues orgullosa de este trabajo liderado desde luego por nuestra gran capitana, Virginia Guarino, ¿no? Yo en este caso, en el 6º capítulo, me centro en la representación del cuerpo envejeciente en el ámbito publicitario. Su título, Las arrugas, buenas, bonitas e invisibles, en este caso para las marcas, resulta bastante descriptivo. He hecho un juego con esa frase tan típica comercial, bueno, bonito y barato, vinculándolo en este caso con el uso del cuerpo humano utilizado como recurso frecuente en el discurso publicitario. Y digo frecuente, no lo digo yo, sino que lo dice el profesor Antonio Checa en uno de sus artículos, que la actividad publicitaria ha recurrido asiduamente a la representación del cuerpo humano, en su totalidad o en parte, utilizándolo siempre pues, como un recurso estratégico para la venta de productos. En este capítulo podréis ver, bueno, y todos podemos compartir que el hecho de afirmar que la publicidad influye en la sociedad, pues es algo indiscutible, ¿no? Por ello, a lo largo de estas páginas, pues se hace un recorrido que va marcando diferentes aspectos a nivel publicitario. En una primera parte del capítulo, pues hago una exposición reflexiva y breve por la representación y el tratamiento del cuerpo humano sometido tradicionalmente a juicios y críticas a nivel publicitario, ¿no? Sobre todo se plantea el poder ver cómo las marcas comerciales, bajo la promesa de marca, llegan a crear en el consumidor una necesidad de pertenecer a un grupo social determinado e incluso la necesidad de construir un yo ideal para lograr asemejarnos a eso que se anuncia, ¿no?, en muchos spots y en muchas campañas publicitarias. En una segunda fase de
de este capítulo, pues planteo el cómo y el por qué la representación del cuerpo femenino, en este caso, pues debe ser tratado desde un punto de vista responsable, dadas las continuas acusaciones que las marcas se han visto, a las que las marcas se han visto sometidas, ¿no? Es tradicional ver cómo el cuerpo femenino ha sido siempre expuesto como un objeto perfecto y vinculado siempre a la belleza o incluso a la juventud. Pero también es común ver cómo el cuerpo maduro ha sido representado y es representado en publicidad pues con defectos, ¿no? Y ahora hago mención a un spot televisivo que justamente veía ayer, el de la marca de Indasec, ¿no? Las compresas estas para la orina para las personas mayores, las mujeres mayores, ¿no? Cuando quienes representan ese tipo de spots son de todo menos mayores, ¿no? En este caso, el último spot referido a esta marca, podéis, no sé si lo recordáis, se puede ver a un grupo de amigas que asisten a la presentación, no sé si es creo que es como un monólogo o así, una actuación, ellas se ven riendo y hay un comentario que dice una de ellas, me meo, y una de ellas mira a cámara en un primer plano y dice, literal, y luego se ve como la cámara enfoca el trasero de esta señora, ¿no? Entonces este capítulo nos invita a reflexionar sobre este tipo de representaciones, cuando se proyectan de esta manera, el por qué se pueden proyectar, y cuando no lo hacen, el por qué no se suele representar los cuerpos envejecientes en publicidad, ¿no? Como dice nuestro compañero Manuel Garrido, la población de la tercera edad se ha convertido en un segmento de mercado relevante, habiendo incrementado sensiblemente su poder adquisitivo, incluso su calidad de vida. Entonces, ¿por qué la representación de este tipo de cuerpos es minoritaria en publicidad? La última parte de este capítulo, pues se hace una recopilación sobre la representación de los cuerpos maduros en publicidad, utilizados estos como cuerpos, como un recurso de valor, un recurso de valía. Encontramos, por ejemplo, o mencionar marcas como Pantene Pro V con su campaña El poder de las canas, donde se ve a Mario Vaquerizo y a Ángela Molina siendo los protagonistas de estos spots, mostrando diversión y presumiendo de las canas como una señal de identidad. También se menciona la campaña de DAF por la belleza real, en donde la protagonista principal fue Irene Sinclair, una señora de 96 años. Mencionar también cómo marcas de belleza o de cosmética, como por ejemplo L'Oréal, están entendiendo actualmente que lo que impera es la naturalidad y emplean en sus campañas la imagen de Jane Fonda a nivel internacional o la imagen de Lola Herrera a nivel nacional. Ver también cómo a nivel de la moda el diseñador Ángeles Le será incluido en este último desfile de otoño en la Fashion Week Madrid a cuerpos envejecientes, mujeres maduras. Y podemos ver cómo estos son ejemplos que de alguna manera van proyectando este tipo de cuerpos y puede parecer que esto nos lleva como una especie de avance, ¿no? En todo este recorrido. Pero si prestamos atención, todos este ejemplo de marcas que he comentado son marcas que están sujetas a un tipo de categoría de productos, que suelen ser los tradicionales, la belleza, la cosmética y el cuidado personal. Entonces, como colofón de ese capítulo, pongo el acento a cómo otras marcas que nada tiene que ver con la belleza, como por ejemplo marcas de fruta, en este caso creo que mencionó a Melones Bruñó, en su campaña Es momento de valorar las arrugas, es una campaña que surgió en plena pandemia, donde de una manera inteligente, podemos decir, equiparan digamos que las grietas del melón como un melón de calidad, como un melón dulce, equiparándolo en este caso a las arrugas de las personas de la tercera edad, ¿no? Se trata con cierta sensibilidad en un momento en el que pues todos teníamos y tenemos pues eso, una gran sensibilidad con este tipo de población, ¿no? Como comentaba Virginia y como todos podéis comprobar, la portada de este libro está relacionada con el capítulo que escribo y en ella pues, podemos ver a Benedicta Sánchez. En este caso se utiliza el cuerpo de esta mujer que fue galardonada como
Goya a la actriz revelación en 2020, relacionándolo no con la moda de la mano de la marca de Adolfo Domínguez, sino en este caso con el medio ambiente, ¿no? La marca Adolfo Domínguez quiso de alguna manera exponer que la calidad de sus productos eran duraderos, con lo cual contribuye a menor compra y menor generación de residuos a la hora de pues, desechar algunas prendas de low cost que podemos comprar. La imagen de Benedicta Sánchez es sinónimo de calidad, ¿no? Calidez y valía, ¿no? En cuanto a los valores que representa. En relación con el programa, pues este capítulo de manera transmedia, como ha comentado Virginia al principio, pues en este caso yo cuento con la colaboración de Liliana Zani, que me parece que la he visto por aquí, que nos estaba siguiendo, y en este caso se aporta una proximidad real, ¿no? De qué es lo que sienten las mujeres de esta edad cuando se ven proyectadas en anuncios o cuando, de alguna manera, pueden criticar el por qué no son representadas a través de las campañas publicitarias. Así que, bueno, espero que os resulte interesante. Desde luego, pues invito a leer no solo el capítulo, sino este libro que, como digo, me siento bastante orgullosa de haber pertenecido a él. Bueno, pues nos hemos prolongado mucho más de lo que suele llevar una presentación de libro. Estamos en 1 hora y cuarto y por nuestra parte nada más. Yo solo quisiera insistir en mi agradecimiento a todos los participantes, a todos los asistentes y, bueno, emplazaros a leer el libro, a oír los programas y a comentarlo cara a cara cuando se pueda, ¿no? Antonio. Sí. Tengo el corazón partido porque estoy leyendo los letreros y te estoy viendo a ti. Tú decides. Que dice Isma que habrá que incluir a la señora de Huelva en la próxima edición. En una reedición, claro. Pues, luchemos por esa reedición, que además lo merece. Y claro, es que también es un terreno que se está moviendo mucho. Hay que incluir a lo mejor en la segunda edición, hay que incluir algún sector más o algo esto, ¿no? Pero claro. en fin, el libro es una delicia, así que, insisto, enhorabuena a todas y todos por ese libro y que siga la racha. Pues muchísimas gracias y nos vemos, nos leemos y nos oímos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Adiós. Adiós.